¿Sabían que una persona a lo largo de su vida da tantos pasos como para recorrer el mundo al menos 4 veces? Los pies nos unen al suelo, nos amortiguan, nos mueven, son los que nos llevan y nos traen, pero también son los grandes olvidados. Y eso, o quizás más bien deberíamos decir por eso, más del 80% de la población sufre algún problema en sus pies. Hoy nos preguntamos si los cuidamos de la manera correcta y como ya suponemos que la respuesta en muchos casos será negativa, estamos preparados para darle la vuelta. Hablamos de los pies con la cabeza. El pie humano es una obra de ingeniería de la naturaleza. Lo dijo Leonardo da Vinci en el siglo XV. Es una de las partes más complejas de nuestro cuerpo. 26 huesos, 33 articulaciones y más de 100 músculos, ligamentos y tendones. Los 52 huesos de ambos pies constituyen una cuarta parte de todos los huesos del cuerpo. Solo en uno de nuestros pies tenemos más de 250.000 glándulas sudoríparas. A cada paso soportan entre 2 y 4 veces nuestro peso. Las plantas de los pies contienen más terminaciones nerviosas sensoriales por centímetro cuadrado que cualquier otra parte del cuerpo. Una persona promedio da entre 8.000 y 10.000 pasos al día, que suman más de 185.000 kilómetros en la vida, más de 4 vueltas al planeta. Existen 3 tipos de pie según su morfología. El griego lo tiene alrededor del 15% de la población, el polinesio o cuadrado es con el que cuentan el 25% de las personas y el egipcio es el más común, la forma de los pies del 60% de los humanos. Pues hablamos de pies, rodeados además de pies, con Borja Pérez, presidente del Colegio Oficial de Podólogos de Galicia. Bienvenido a Sana Sana. Gracias. ¿Realmente los pies son los grandes olvidados? Sí, los pies son los grandes olvidados y es frecuente que la gente recurra, antes de acudir al profesional adecuado, que es el podólogo, pues a otro tipo de remedios caseros, a otro tipo de terapias. A veces se recurre a profesionales que no son los específicos y hay que entender que el podólogo es el especialista del pie y es el profesional sanitario cualificado para aportar el diagnóstico preciso y el tratamiento más adecuado para las patologías en los pies. ¿Y los gallegos qué tal cuidamos nuestros pies? Pues los gallegos, en la línea del resto de la población en España, pues cada vez más son más los pacientes que acuden a las consultas de podología, pero como digo, muchas veces no es la primera instancia y hay que entender que al podólogo ya hay que ir desde la revisión podológica infantil, en torno de los 4 años, hasta todos los pacientes que tienen implicaciones importantes, como los pacientes diabéticos, como los pacientes de riesgo, como los deportistas, como aquella persona que está trabajando de pie. Es decir, que el podólogo, así como para otras especialidades, pues se recurre de manera rutinaria para hacer determinadas revisiones. A veces al podólogo se acude cuando ya tenemos una problemática instaurada y después la necesidad de tratamientos más complejos es más alta. Por lo tanto, la prevención es una de las grandes cuestiones que desde los colegios tenemos que potenciar. Efectivamente, te iba a decir que vamos periódicamente al oculista o al dentista, pero al podólogo no vamos periódicamente. ¿Por qué no tenemos, digamos, tan interiorizado, ¿no?, que los pies también forman parte y son muy importantes para nuestra salud? Una de las cuestiones fundamentales que nosotros analizamos es que la podología como tal, el nivel de especialización que hay actualmente, es relativamente reciente. El Colegio de Podólogos cumple este año 20 años y la transformación en cuanto a las competencias profesionales, en cuanto a la titulación universitaria, en cuanto a lo que el podólogo ofrece cada día, a día de hoy en las consultas, ha variado enormemente y la sociedad pues todavía no está adaptada a esos cambios que ha habido a nivel, como digo, competencial y a nivel en lo que los podólogos realizan en las consultas de la misma manera. De tal manera que muchas veces, pues a veces por ignorancia, a veces porque no se repara tanto en esa circunstancia, la persona de calle no piensa en que está ese profesional para determinadas circunstancias y a veces se recurre, como digo, a otras vías, cuando de manera específica, tanto para alteraciones como todo el mundo conoce, que son las más conocidas, cuestiones dermatológicas, las cuestiones relativas a las callosidades, problemas ungueales, infecciones más sencillas, pero hay otro tipo de abordajes desde la podología, hoy cada vez más el campo de la biomecánica, el campo de la cirugía, el campo del pie de riesgo con la prevención para aportar cuestiones que impliquen complicaciones potenciales en pacientes, como digo anteriormente, diabéticos, que la instauración de un tratamiento de manera temprana va a minimizar muchísimas complicaciones, de tal manera que en conjunto pues es una especialidad que está específicamente orientada al pie y como la importancia que tiene el pie es tan grande, pues es por eso existe este profesional. ¿Cada cuánto recomendaríais vosotros que hay que acudir a un podólogo? Por norma, no cuando hay un problema, sino pues como vas a hacerte una limpieza al dentista o... En
líneas generales es recomendado, como decíamos, iniciar con la revisión pediátrica podológica o la revisión podológica infantil, que en el entorno de los 4 años, siempre y cuando no haya ningún tipo de alteración visible en el pie del niño, para determinar si va a haber algún factor importante que pueda desarrollar que pues, su marcha, su desarrollo del aparato locomotor vaya a estar alterado, y en esa revisión pues, se analizan esos factores de riesgo y se instauran los tratamientos en caso de ser necesarios. En el resto de pacientes, en el resto de la sociedad, bueno, pues cuando existe algún tipo de anomalía, algún tipo de molestia, cuando existe alguna cuestión que persiste, en los casos de los pacientes de riesgo tienen que, pues, después del cribaje inicial, hay pacientes que tienen que ir de manera periódica, como comentaba antes, los pacientes diabéticos pues tienen instauradas unas visitas más periódicas por el riesgo que implica, pues hasta cuestiones tan sencillas como manipular una uña que pueda provocar complicaciones como una infección, etcétera, etcétera, y esos tienen que estar pautados. Los pacientes deportistas, antes de iniciar una práctica deportiva, es recomendado realizar un estudio biomecánico, porque ahí vamos a analizar si el pie está preparado para esa práctica deportiva, si tenemos que instaurar algún tipo de medida complementaria, si tenemos que aplicar algún tratamiento, ya sea preventivo, ya sea en el caso de que surja alguna patología, y en ese momento lo vamos a detectar. Entonces, en función del trabajo del paciente también es importante, porque mucha gente trabaja de pie y los pies tienen que soportar, como habéis comentado anteriormente, pues son muchos pasos los que tienen que dar a lo largo del día, y el tipo de calzado que se utiliza también es un factor importante, como decía antes, relacionado con el trabajo. Las personas que utilizan zapato de uso laboral o de protección o de ese tipo, pues tienen también más riesgo de padecer determinados tipos de patologías, y en función de eso pues se ajusta la De calzado vamos a hablar, también del estudio de la pisada, pero ¿cuáles son los problemas, para empezar, cuáles son los problemas con los que más acude la gente a vuestra consulta? Bueno, el podólogo se relaciona o se asocia con alteraciones de tipo dermatológico, como podrían ser las callosidades, las durezas, alteraciones de las uñas, infecciones por hongos, infecciones por el virus del papiloma. Eso sería lo que todo el mundo conoce tradicionalmente de lo que sería históricamente el podólogo. Además de eso, cada vez más, como decía antes, se han ido desarrollando determinadas áreas dentro de la podología, como podrían ser la biomecánica, que comentamos que vamos a hablar después, o como podría ser la aportación de soluciones definitivas desde el punto de vista de la cirugía. Cada vez son más los centros podológicos que incorporan podólogos especialistas en cirugía para aportar soluciones concretas a patologías tan conocidas como el juanete, como los dedos en garra, los dedos en martillo, determinados problemas pues, que la gente puede reconocer cuando ve determinados pies, pues, como la diferencia entre este pie normal o este pie que tenemos, pues es el juanete, que va a implicar problemas para calzarse, incapacidad para hacer una vida normal, incapacidad para hacer deporte, a veces incapacidad para realizar trabajo de una manera normal, porque este tipo de deformidades pues, son deformidades osteoarticulares que implican desviaciones de la articulación y del hueso, que provocan dolores de manera importante y que a veces son incapacitantes de una manera importante, y la aplicación de tratamientos muy específicos pues va a reducir, en primer lugar va a minimizar el miedo que tiene la población de esos procedimientos, que la gente tiene pues, mucho miedo a determinados procesos como la cirugía de los juanetes, que dentro de la cirugía podológica pues, se reduce muchísimo esas cuestiones tan agresivas que se podían realizar en antaño o desde otro punto, desde otros abordajes, y de esa manera poder facilitar que los pacientes pues, puedan resolver sus problemas de una manera más sencilla y con una recuperación muy rápida. Aparte de estos problemas específicos, nos gusta mucho dar recomendaciones o consejos a nuestros espectadores. Entonces te quiero pedir que les des algunos consejos a todo el mundo para que cuiden sus pies. ¿Cuáles serían los consejos básicos que podemos hacer incluso a diario cada uno de nosotros y que nos van a ayudar a mejorar la salud de nuestros pies, que como estamos viendo es muy importante para evitar problemas mayores? Bueno, el primer consejo y el más fundamental es tener respeto hacia los pies, porque a veces se pierde, y cuando tenemos algún problema pues nosotros mismos queremos manipular determinadas lesiones o intentamos hacer algún tipo de manipulación o le aplicamos, a veces vamos a la farmacia y intentamos buscar cualquier producto para intentar solucionar, ya que pensamos que como el pie es tan accesible pues podemos nosotros mismos resolverlo. Entonces es importante que, bueno, si es una cuestión muy banal, muy sencilla, no hay ningún problema, pero a veces esas cuestiones que parecen tan sencillas se complican y aparecen otras problemáticas que si hubiéramos acudido al podólogo de primera instancia no surgiría. Entonces, primero, aportar el respeto. Después, existen cuidados básicos como, bueno, pues desde mantener una correcta hidratación del pie, evitar, es muy frecuente la hipersudoración en el pie, entonces es conveniente mantenerlos muy secos porque va a prevenir determinadas patologías, son muy frecuentes las micosis, las infecciones por hongos, entonces el mantener hidratado pero a la vez seco el pie, con unos calcetines que transpiren, le he recomendado la utilización de calcetín 100% algodón, el calzado que después hablaremos también pues es algo importante, ya que va a
ser el punto de interacción con el pie y es algo que tenemos que tener en cuenta. Algo tan sencillo como el correcto corte de las uñas, que la gente lo hace muy mal. Las uñas en los pies deben cortarse de una manera más cuadrada, no redondeada como en las manos. No se debe utilizar el corta uñas, por tanto, porque siempre va a dejar redondeada nuestra uña y debe de cortarse con otro tipo de instrumentos, alicates o tijeras, para que quede la uña más recta y evitemos una patología tan frecuente como podría ser la uña encarnada, que es algo también muy una de los motivos de consulta más frecuentes cuando la uña se encarna. A veces con un correcto corte de las uñas se puede prevenir. En líneas generales, cuando hay algún tipo de sobrecarga, deporte, trabajo, pues el hecho de después hacer algún tipo de masaje de descompresión, de poder estirar nuestros pies y de facilitarles un poco de descompresión después de estar todo el día metidos en el calzado, pues es algo que el pie lo va a agradecer y al día siguiente vamos a estar con muchísima mejor iniciativa para poder estar de una manera más óptima. Pues de calzado vamos a hablar porque es una de las partes más importantes, porque ¿qué le puede hacer a nuestros pies un mal calzado? El calzado nosotros no lo determinamos como una etiología, como una causa de patología, pero sí un factor agravante o desencadenante. Es decir, que si nosotros tenemos algún tipo de alteración en el pie y utilizamos un mal calzado, se va a desarrollar muchísimo más fácil esa patología o va a desencadenar otro tipo de patologías. El calzado, la implicación que tiene es que, claro, es el punto de interacción del medio con nuestro pie y es lo que nos va a permitir poder andar con normalidad, y a día de hoy el pie del ser humano necesita el calzado para soportar las inclemencias meteorológicas, para soportar la carga diaria sobre las superficies por las que andamos actualmente. Hay estudios que relacionan el uso del hormigón de las calles, las superficies duras que utilizamos ahora, que no es nada que ver con la tierra que había anteriormente, claro. Y ese impacto, pues el primero que lo sufre es el pie, y por lo tanto el calzado tiene que aportar una serie de características, desde la protección hasta la amortiguación necesaria. Y es importantísimo con el tema del calzado, lo fundamental es adecuarlo a la actividad que se vaya a realizar. No vale cualquier zapato para todo. Entonces, el uso y el abuso del calzado es la clave en cuanto a que no haya problemáticas, porque mucha gente pregunta, pues, ¿es muy bueno utilizar zapatillas deportivas? Bueno, pues es muy bueno si vamos a utilizar deporte, pero si estamos todo el día con zapatillas deportivas, igual tienen unas características que no son las más propias para nuestro pie. Claro, el abuso de las zapatillas deportivas tampoco es bueno. No es bueno. El abuso es lo que no es bueno hablando del calzado. ¿El tacón es malo? Bueno, si se usa de manera puntual, pues, y no tenemos ningún factor que vaya a desarrollar alguna patología, no pasa nada. Voy a interrumpirte un momento porque hablando de calzado vamos a hacer un paréntesis y nos vamos a ir de hecho a una fábrica de zapatos. Nos hemos metido en las entrañas de Calzados Losal, que es una fábrica que abrió sus puertas en Montfort de Lemos hace ya 120 años. Desde entonces, para que se hagan una idea, han fabricado más de 7.000 modelos de zapatos. Entre sus clientes encontramos algunos más que conocidos, como por ejemplo el expresidente francés Nicolas Sarkozy. Así es una fábrica de zapatos. Bos días, chamame Gonzalo López González, que son a quinta xeración. Convido-vos a entrar nas instalacións da nosa fábrica. Adiante. A raíz de mi bisabuelo da Guerra de Cuba, estuvo na Guerra de Cuba, ali dedicouse un pouco a reparación e a facer un par de zapatos para mandos militares. Viñéronse da famosa Guerra de Cuba. Desde Madrid, estes mandos militares, pois, quixeron que lle fixeran máis zapatos. Entón empezou todo aí. Tuvo 11 fillos, entón, bueno, xa se creou facilmente unha empresa simplemente cos fillos dele. Facemos aquí todo o deseño. Antes collíase a horma, facíamos todas as pezas. Hoxe en día, gracias ás novas tecnoloxías, podemos facer desde a talla 36 ata 52, digamos, nun ordenador. Temos un cliente que ten unha máquina en 3D e gracias a uns datos, pois diche que tamaño tes de pé, o teu ancho, se tes problemas, digamos, de callos, de dismetría de altura, e aquí facemos o personalizado. Digamos que ese zapato só valdría para esa persoa. Esta máquina ten un proxector 3D na súa altura que vai refletir na pel, entón na pel nos colocamos, pois, digamos, todas as pezas. Unha das características que temos aquí nesta empresa Losal é o chamado doble cosido ou goodyear, e aquí xa de primeiras a auga ou cualquier factor non van poder entrar. Logo enchemos este oco que queda por aquí con unha cortiza aglomerada e un iante térmico, tanto para calor, humidade ou para frío. Entón, digamos que un zapato goodyear pode valer tanto para inverno como para verao. E outro factor é que esta cortiza, co uso do tempo, digamos que fai la huella del pie. Entonces, digamos que o zapato, pois, queda mallado.
que xente importante de destacada en España, pois, fora de España, pois, que podan vestir zapatos nosos, pois, é un orgullo, e é unha boa publicidade para a nosa empresa. Empaquetalos no embalaxe e enviálos a onde sexa. Estamos neste momento intentando entrar no mercado europeo. O mercado noso ten que ser ese. Queremos aumentar o noso mercado directamente. Bueno, salimos de esa fábrica de zapatos y te pregunto, ¿cuáles son las claves para elegir un buen calzado? Como te comentaba anteriormente, la clave está en adaptar el calzado a la actividad que vayamos a realizar, de tal manera que en función del ambiente en el que vamos a estar, la climatología, la actividad física o lo que vayamos a realizar, el zapato tiene que cumplir con unas cuestiones de protección y de amortiguación, de tal manera que si es un ambiente más húmedo o con más lluvia, pues tiene que propiciar que el pie no se moje. Si es una superficie más irregular, pues necesitamos más amortiguación. Entonces, entre esos parámetros debemos movernos, y lo ideal es que el zapato pues tenga algún tipo de sujeción, como podría ser el cordón o el velcro, que no sea algo abierto, para que podamos adaptarlo el calzado al pie y no al revés, y que tenga un contrafuerte, que es la parte de atrás del pie, la parte de por aquí de atrás, que sea un poquito reforzada para que la estabilidad en el pie sea mayor. En el caso del niño, tiene que cumplir también algunas características en las que determinadas zonas del zapato tienen que ser relativamente rígidas y otras partes relativamente más blanditas, con una puntera reforzada y el contrafuerte de la parte de atrás rígida. Pero en líneas generales debemos buscar, cuando es en el caso de los niños, zapato ya específico, y normalmente pues la industria ya se adapta a este tipo de recomendaciones más profesionales desde el punto de vista de los podólogos, y suelen cumplirse, pero muchas veces no se hacen y debemos reparar un momento cuando buscamos calzado. Se recomienda variar de calzado, no ir siempre como ahora, que se va siempre con zapatillas deportivas, por ejemplo. Sí, lo ideal es que el calzado que utilicemos hoy, el día siguiente lo dejamos pues transpirar, lo dejamos airear para que se deforme menos, utilizamos otro calzado al día siguiente, y ese segundo calzado pues lo podríamos retomar pues al día siguiente para evitar que haya deformidades importantes en el calzado, que se deforme y sobre todo que transpire, ya que pues el pie, al estar cerrado, y sobre todo hoy en día que las jornadas pues son muy largas, salimos de la casa por la mañana y volvemos a veces por la noche, estamos durante todo el día con el pie metido en el zapato, y ahí pues necesita una transpiración importante para que los materiales vuelvan a su estado original. Pues vamos a hablar también de tacones, que eso sí que se merece un capítulo aparte, pero antes de entrar en faena vamos a ponernos en situación con este reportaje que firma nuestra compañera Mila Méndez. Un complemento para ensalzar la figura femenina, para empoderarla incluso al elevar la estatura e equipararla a la de los hombres, o simplemente un símbolo de esclavitud de los tiempos modernos. Los tacones son el rey de muchos armarios, no solo del de Carrie Bradshaw, pero su uso abusivo tiene consecuencias negativas para nuestros pies. Los pies se han hecho para andar y vemos que no es el calzado más adecuado para andar. La verdad es que alteran la morfología. Desde que el hombre es hombre y anda erguido, pues se adapta, y el pie también ha cambiado. De hecho, antes el primer dedo, el dedo gordo, estaba separado. Andamos sobre 3 puntos: la parte del talón, la base del primer dedo, del dedo gordo, y la base del quinto dedo. Todo el peso se reparte de forma bastante equilibrada entre la parte posterior del talón y la parte anterior. Este equilibrio se rompe cuando las alzas son muy pronunciadas. Al elevar va a provocar una sobrecarga en el antepié. Consecuencias: disminuye el arco anterior, aparece un pie plano, se abren los deditos, aparecen los famosos callos, y además se desplaza el primer dedo y aparece el juanete o hachus valgus. Los vestimos para embellecer la figura, pero al cabo de los años los que se vuelven más feos son sus moradores. Zapatitos que sean estrechos, lo que hacen, estamos continuamente apretando las articulaciones. Consecuencia: un nervio apretado provoca lo que se llama un neuroma. Y finalmente, la longitud. Como sean cortitos, los dedos se van acortando y entonces aparecen los dedos en garra. Los daños pueden ser irreversibles. Los juanetes son la quinta operación más demandada en la seguridad social en comunidades como Cataluña. Por un tema estético no se debe de operar uno, solamente si duele. No son los únicos que sufren. El talón de Aquiles, por ejemplo, se acorta, perdemos equilibrio, aumenta el riesgo de artrosis en las rodillas y de dolor lumbar. Todo el aparato músculo-esquelético. Pueden tener repercusión a cualquier
cualquier nivel de nuestro esqueleto. Una mujer que está habituada a andar con un tacón alto, cuando anda descalza, se va hacia atrás porque pierde el equilibrio. Es más frecuente, por ejemplo, el desgaste en las articulaciones de la rodilla, la artrosis de rodilla, en mujeres pues a partir de 30 años que han utilizado a partir de los años de adolescencia mucho tacón alto. Antes, en el siglo XVI-XVII, quien llevaba los tacones eran los caballeros y era un problema fundamentalmente de hombres. China protagonizó sin duda la práctica más cruel, los pies de loto. Que no le quepa menor duda que andar con los zapatos nos va a cambiar la morfología. O sea que en breve yo creo que hasta van a desaparecer los deditos como tales porque no tienen casi función. ¿Cuáles son las claves para un buen calzado? Más de 2,5 centímetros, en nuestra opinión, ya es mucho. Tampoco por eso hay que pasarse al plano absoluto. Altera la morfología igual que lo altera el zapato alto. Aumenta mucho el impacto de cualquier golpe, que es al andar, y además también altera efectivamente el siguiente elemento, que son las rodillas. Lo más importante es que no se abuse y, sobre todo, que se usen por gusto, que la altura que nos separa del suelo no sea la regla con la que se mide ni la feminidad ni la valía. Por lo tanto, tenemos que fijarnos en tres aspectos. Por un lado, la altura y el empeine del zapato, el largo y el ancho de la horma. Que entre el pie y el zapato hay una guerra continua y siempre gana el zapato. Look at that! Look how she moves. I tell you, it's a whole different sex. Bueno, Borja, lo hemos visto un poco en este reportaje de Mila Méndez. ¿Qué le hacen los tacones a nuestros pies? Claro, hay que entender que cuando elevamos el talón, a partir de 5 centímetros de tacón, se provocan cambios en el centro de gravedad. Ya no solo afecta al pie, sino que afecta al resto del cuerpo, porque nuestro centro de gravedad se anterioriza. Entonces, al elevar un poquito el talón, la parte de delante del pie va a sobrecargarse y es muy factible que aparezcan sobrecargas importantes, patologías desde metatarsalgias, que son dolores en esta zona de aquí, juanetes, que es lo que afecta a la zona del primer dedo, los dedos que se engarran, compresiones entre medio de los metatarsianos que provocan dolores de los nervios, que son las neuritis o los neuromas, y el uso continuado del tacón, que es el problema que comentaba antes del abuso, favorece que se acorten las fibras musculares de la parte de la musculatura posterior de la pierna y entonces queda fijada, digamos, la deformidad, de tal manera que ese paciente, aunque en determinados momentos se ponga otro tipo de calzado, si utilizamos de manera muy continuada el tacón, nos va a facilitar que este tipo de patologías aparezcan de una manera más incipiente. El tacón más aconsejable, si hay alguien que dice yo de mis tacones no me voy a bajar. Claro, lo que te comentaba anteriormente, que a partir de los 5 centímetros de tacón ya hay cambios, entonces todo lo que se aleje que suba de los 5 centímetros ya va a traer más implicaciones. Y la cuestión complementaria es que la moda hace que el zapato de tacón vaya asociado a una horma estrecha, y esa horma estrecha es lo que nos va a provocar pues, que se compriman los dedos, que se comprima el antepié y que provoque otro tipo de patologías. Entonces a partir de esos 5 centímetros ya empiezan las complicaciones. Menos de 5 centímetros. Hasta 5 centímetros. ¿Y los tacones tienen edad? Claro, hay determinadas personas que a partir de una edad existen degeneración propia por la fisiología humana que facilita que no aguanten tanto el efecto de un tacón como una persona joven. Hay gente joven que no tiene, que digamos que absorbe de una manera más fácil los impactos que provoca el tacón en aumento por el aumento de las presiones y a partir de una edad pues sí que es cierto, pero no es una edad fija, pero es evidente que debe ir reduciéndose para facilitar, aumentar la estabilidad y reducir esas implicaciones del tacón. Pues nos vamos a bajar de los tacones y vamos a hablar de otra cosa. Nos vamos a ir precisamente a hacernos ese estudio de pisada del que hablábamos al principio. Por si alguien no sabe muy bien de lo que hablamos, nos hemos ido a una clínica, la clínica Factor Biomecánico de A Coruña, a hacernos ese estudio de pisada. Así son. Es muy recomendable el analizar una pisada, ya no solamente para conocer previo a hacer un deporte, sino para un control y un seguimiento y ver si al aparecer una lesión tiene su origen. Pero insisto, sobre todo sería la prevención. Vamos a situar al paciente encima de la plataforma para ver realmente la disposición de su peso, cuánto peso soporta su parte posterior del pie y cuánto peso soporta su parte anterior. Esto sería la huella en estática. Ahora lo que podemos hacer también es relacionar estos datos con test clínicos. Una vez hemos visto todos estos test, para relacionarlos, lo que hacemos es un análisis dinámico. Es lo que nos va a decir si en el paciente existen mayores momentos pronadores, es decir, hay una caída del pie exagerada hacia adentro, o si hay mayores momentos supinadores, si el pie ejerce una presión más lateral por la zona externa del pie. De esa manera conocer también qué estructuras superiores pueden estar afectadas. Analizamos las zonas de presión de la pisada, nos encontramos que la paciente presenta
una presión un poco elevada en la zona del cuarto metatarsiano, principalmente del pie izquierdo, y un poco en el cuarto y tercero del pie derecho. Por lo tanto, si el paciente en este caso al correr pudiera tener molestias en cualquiera de estas dos zonas, podría estar asociado con el exceso de presión. Por ejemplo, en este paciente podríamos recomendar el trabajo multidisciplinar junto con el fisioterapeuta, junto con el preparador físico, para intentar mejorar el tipo de apoyo, principalmente con técnica de carrera o con ejercicios. Desde el punto de vista ortésico, a nivel de plantillas, también sería recomendable intentar controlar que los músculos no trabajen en exceso en alguna de las fases de la pisada. Bueno, cada vez hay más gente que corre, más amantes del running. ¿Qué consejos se le daría? Porque estos estudios de pisada, ¿a quién están dirigidos? Bueno, el estudio de la pisada es una prueba clínica, es una prueba que debe realizarse en un centro clínico, en un centro sanitario, realizado por un profesional sanitario. Lo digo porque pues desde los colegios profesionales y desde determinadas instituciones, algunas de ellas integradas en el campo del intrusismo profesional, pues se han detectado pues, algunas prácticas que podrían parecerse a lo que es un estudio biomecánico y no lo es. De tal manera que cuando nosotros queremos saber qué está pasando con nuestra pisada, cómo pisamos, cómo andamos, si tenemos algún factor de nuestra pisada o de cómo estamos realizando nuestra marcha que pueda repercutir en el pie y en el resto del cuerpo, debemos acudir a un profesional sanitario. ¿Y qué es lo que nos va a facilitar? Bueno, pues como comentabais en el reportaje, se hacen una serie de evaluaciones clínicas con aparatología. Hay determinados aparatos a día de hoy que nos dan unas informaciones muy precisas de cómo está pisando el pie. Analizamos las cargas, analizamos la relación de una pierna con respecto a la otra, la relación de cómo está funcionando el pie con el resto del cuerpo, y de esa manera, pues por ejemplo, lo que comentabas de los corredores, podemos determinar si existe de su pisada algún tipo de medida que haya que tomar o si necesitan algún tipo de tratamiento de compensación o de corrección para, tanto si hay una patología, corregirla, o si no la hay, para prevenirla. Entonces, cuando una persona empieza a hacer deporte y nota algún tipo de sintomatología, ya no solo en el pie, a veces pues la sintomatología surge en otras articulaciones, en las rodillas, en las caderas, en la espalda, algún tipo de alteración, sobrecargas, lesiones continuadas, lesiones recurrentes que pues las curamos, vamos al fisioterapeuta, nos la rehabilita, pero la lesión vuelve a aparecer. El hecho de realizar un estudio biomecánico, un estudio de la marcha, pues nos va a dar esos datos muy precisos para decir, bueno, pues nuestra situación es esta y cómo podemos hacer para prevenirlo o para corregirla. Hablamos de los problemas de los pies en general, pero ¿hasta dónde pueden repercutir? Bueno, el pie es la base de sustentación del cuerpo y como tal, pues es como la cimentación de una casa. Si nuestra casa tiene unos cimientos buenos, pues va a ser más difícil que surjan grietas o que el tejado pues se nos caiga, ¿no? Entonces, si tenemos algún tipo de alteración en la pisada, de manera ascendente, hay que entender que toda la musculatura que provoca movimiento en el pie nace en la pierna, no nace en el pie. Los músculos del pie, específicamente el pie, son músculos estabilizadores, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos alguna alteración en el movimiento, eso inevitablemente va a tener algún tipo de repercusión, que es cierto que el cuerpo tiene mecanismos de compensación muy elevados, que muchas veces, si el paciente no hace determinada actividad física muy intensa, pues no lo nota. Pero cuando realizamos deporte, cuando estamos mucho tiempo de pie, cuando tenemos algún otro tipo de alteración o algún otro tipo de patología asociada, el hecho de andar mal pues va a hacer que pues de manera ascendente, como decía, pues compense la rodilla, compense la cadera, nos duela la espalda. Hay infinidad ya de estudios que relacionan pues la limitación de la función de esta articulación con la lumbalgia y con las alteraciones de las lumbares. Entonces, esto nos puede provocar o facilitar o empeorar una lumbalgia, de tal manera que tenemos que tener los pies como base de sustentación que son pues estables y controlados. Estamos terminando ya, pero estamos hablando de cuidar los pies, así que cojan papel y boli porque todavía tenemos 5 ejercicios que nos podrían ayudar mucho a cuidar la salud de nuestros pies y que todos podríamos hacer en cualquier momento en nuestra casa. Así que apunten 5 ejercicios que nos sirve Artabrus CrossFit. Hoy os vamos a presentar 5 ejercicios para mejorar la salud de vuestro pie, ganando estabilidad y mejorando sobre todo a nivel miofascial. El siguiente ejercicio va a ser tan fácil como ir caminando sobre las puntas. Me levanto y vuelvo a bajar a cada paso. El segundo ejercicio lo llamamos el reanimador. Vamos a jugar con nuestros dedos entrelazados de las manos en los dedos de los pies, hacia un lado y hacia el otro, y desde ahí podemos quitar los dedos, coger en su conjunto los dedos de los pies y seguir trabajando hacia un lado y hacia el otro, hacia adelante y hacia atrás. El tercer ejercicio es otro ejercicio muy simple. Vamos a ponernos sentados con los dedos de los pies doblados,
Vamos a apoyar las dos manos en el suelo y vamos a elevar las rodillas. Nuestro objetivo va a ser recargar peso sobre los pies, llevando la cadera hacia atrás, y vamos a notar cómo ese tejido conectivo, que es la fascia de nuestro pie, se va poco a poco estirando y liberando. Para el cuarto movimiento que os presentamos, vamos a necesitar una bola de lacrosse, también sirve una bola de tenis, y lo que vamos a hacer primero es hacer un pequeño masaje general, desde una punta a la otra del pie, y a partir de ahí, una vez estemos alrededor de un minuto haciendo un masaje general, vamos a ir buscando pequeños puntos de dolor y vamos a aguantar alrededor de 10-15 segundos en cada punto. El último ejercicio es una variación del anterior. Vamos a intentar agarrar con los dedos la bola de lacrosse y desde ahí vamos a poner el talón encima y vamos a ir trabajando desde un lado al otro, liberando los dedos de vez en cuando para aumentar el flujo sanguíneo. Este es un ejercicio muy básico y que hace auténticas maravillas por la salud de nuestro pie. Bueno, Borja, ya a modo de conclusión, que estamos fuera de tiempo, estos ejercicios también muy importantes. Sin duda, ¿no? Este tipo de prácticas pues, son muy recomendadas, muchas veces lo recomendamos en las consultas porque después de todo el día, lo que comentábamos, pues, son muchas horas de carga, mucho impacto, y ese tipo de ejercicios pues, facilitan una descompresión de esa musculatura intrínseca del pie, de esas articulaciones. Hay que recordar pues, que son múltiples las articulaciones que tenemos en nuestros pies y que el hecho de pues, facilitar este tipo de ejercicios pues, es un estiramiento y una práctica muy recomendable. Pues seguro que hay mucha gente que a partir de hoy quizás presta un poquito más de atención a sus pies. Muchas gracias, Borja. El próximo miércoles tienen una nueva cita aquí en Sana Sana. Hasta entonces, cuídense.